Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. En esta segunda temporada estamos hablando de todos los temas de la innovación pública y si ustedes tienen preguntas o sugerencias nos pueden escribir al correo electrónico govlab@uai.cl. En particular, en este episodio vamos a hablar de innovación pública en gobiernos locales. Para eso nos acompaña Juan Felipe López, que es máster en Administración Pública y Políticas Públicas y Sociales en the London School of Economics and Political Science y es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Felipe fue director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile entre el 2014 y el 2018 y trabaja actualmente como socio y director de transformación de UNIT, que es una consultora de innovación, también como codirector de States of Change y es miembro del consejo del think tank Espacio Público. ¿Cómo estás, Juan Felipe? Bienvenido. Hola María Paz, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Súper. Bueno, como le decíamos a nuestros auditores, el capítulo de hoy está dedicado a innovación pública en gobiernos locales de Latinoamérica y ahí Juan Felipe tiene una interesante experiencia porque en la consultora donde es socio es una consultora de innovación y diseño estratégico de servicios y fue socia, esta consultora que se llama UNIT, de un concurso global de innovación pública que fue organizado por Bloomberg Philanthropies y busca identificar, escalar y replicar soluciones innovadoras para la recuperación post-pandemia a nivel local. Y en ese marco, UNIT acompañó a 133 municipios de la TAM, a 10 ciudades, de las cuales 2 resultaron ganadoras del concurso. Y entonces hay una experiencia muy interesante ahí que queremos conocer. Cuéntanos, Juan Felipe, ¿en qué consistió este acompañamiento que ustedes hicieron a estos municipios en toda América Latina y cómo fue de ayuda a este resultado? Entiendo que ganaron en las ciudades como $1 millón para implementar su idea. Es un monto muy grande. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué innovaciones se hicieron? Efectivamente, el año 2021 se hizo la quinta versión de este concurso que organiza Bloomberg Philanthropies, que ya lo venía haciendo en Estados Unidos, en Europa, otra vez en Estados Unidos, en América Latina y ahora lo hizo a nivel global. Se participaban ciudades y municipios de todo el mundo. En América Latina nosotros tuvimos el privilegio de ser los partners para poder participar y acompañar en el proceso a los municipios que estuviesen participando. Y esto por una premisa súper interesante, que es que la participación en estos concursos en general sucede de una manera muy aislada. Cuando instituciones, cuando organizaciones participan de estos concursos con alguna idea, en general están muy en el aire. Y lo que hizo Bloomberg fue una asociación con nosotros para poder acompañar a 133 municipios en todo el proceso de determinación y selección del problema y posteriormente de configuración de su idea que querían. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones y los municipios en América Latina carecen de cierto tipo de métodos para poder detectar muy bien sus problemas y también carecen de métodos para poder establecer una idea que pueda ser potencialmente ganadora en el sentido que tenga impacto para sus ciudadanos. Entonces tuvimos cerca de 1 mes y medio, que fue una experiencia realmente de locos, porque en 1 mes y medio tuvimos que interactuar con 133 municipios. Ahí lo hicimos de la mano de unos 12 mentores de América Latina, que armamos una red súper interesante entre personas que habían sido directores de laboratorios en ciudades, a nivel nacional, en América Latina, que conocieran la realidad de América Latina. Por lo tanto, estuvimos trabajando en sesiones de talleres y mentoría por 1 mes y medio con estos 12 coaches con 133 municipios. Y después estos municipios también postularon algunos municipios de América Latina fuera de este proceso, como fuera del registro oficial que hizo Bloomberg. Por lo tanto, en América Latina participaron como 150 municipios. Se seleccionaron 50 a nivel global que entraron ya a un proceso de codiseño y de aceleración de esa idea. Y en América Latina estuvimos trabajando con 10. Y ahí esto era un proceso ya de 6 meses, y aquí estamos hablando de la municipalidad o la ciudad de Hermosillo, México, de Guadalajara en México, Cartagena, Tunja y Bogotá en Colombia, Recife en Brasil, La Paz en Bolivia, Río de Janeiro en Brasil,
Rosario en Argentina y Renca en Chile. Había una ciudad chilena ahí participando dentro de estos 10 finalistas que se llamaban. Y básicamente lo que se hacía en este proceso de los 10 era tomar esta idea que para un jurado experto internacional les parecía interesante, que podía agregar valor, pero era iterarla con distintos métodos, principalmente de diseño de servicios, con mucha lógica de que esto es algo que yo creo que Bloomberg lo ha aportado muy bien al debate de la innovación pública en el mundo, particularmente en América Latina, que haya mucha evidencia que soporte que el problema es un problema real y mucha evidencia también para poder determinar que la solución resuelve ese problema. Entonces, se trabajó por 6 meses iterando esta idea, desarrollando prototipos, y aquí los mentores hicimos una lista corta de mentores y nos quedamos trabajando con estos 10 municipios y finalmente cada una de estas 50 ciudades y estas 10 de América Latina tenían que volver a mandar su solución. O sea, ya habían mandado una solución después de 1 mes y medio, pasaron a la final, trabajan 6 meses y tienen que ya enviar su proyecto de solución en base a un entendimiento mucho más acabado del problema, en base a un testeo. Bloomberg acá también financió prototipos que se desarrollaron en terreno con distintos usuarios, con distintos ciudadanos en estas 10 ciudades para poder mejorarlo, para poder transformarlo. Y después Bloomberg elegía a estos 15 finalistas en el mundo, donde hay 2 que ganaron, tal como tú dices, en América Latina, que es Hermosillo en México y Bogotá en Colombia, donde cada una de estas 15 ciudades, particularmente estas 2 de América Latina, recibieron $1 millón ya para implementar la solución que tú, que has estado bien vinculada también a temas de innovación en el sector público en América Latina, sabemos que $1 millón es muchísima plata. Sí, es mucha plata. Oye, y también yo creo que quizá eso explica el entusiasmo, porque en realidad la cantidad de municipios que participaron en todas las fases, ¿no es cierto? Y cómo se fue desplegando lo que es poner un buen premio, pero la motivación de todas esas personas. Oye, ¿y de qué se trataron esos proyectos de Hermosillo y de Bogotá? El de Bogotá se trata de un tema que estaba muy alineado con la agenda de la nueva alcaldesa López, que había asumido recién, y que tenía que ver con transformar al municipio de Bogotá en lo que ella ha llamado y conceptualizado como un sistema y una red de cuidado. Por lo tanto, ellos presentaron un proyecto que se llamaba en ese tiempo Bloques de Cuidado, que hoy día ya, después de diversas iteraciones, se llama Sistemas Ciudadanos de Cuidado, que Lo conozco. básicamente, ya, Buenísimo, no, pero expliquémoslo a los auditores. Aunque no lo crean, lo mencionamos en el primer episodio de este podcast. Ok, entonces ayúdame tú a complementar con datos que tal vez yo que no conozca, que pueden ayudar a que los auditores lo conozcan más. Pero básicamente parte de la premisa de que el problema que tenía Bogotá y que tiene Bogotá es que hay un conjunto de labores de cuidado de niños, de adultos mayores, de enfermos, que lo realizan mujeres de manera no remunerada. Y esta solución lo que busca es oficializar esa práctica, ese oficio, y darle un sistema, un soporte, una red. Entonces crearon toda una unidad de cuidados en el municipio de Bogotá, crearon un programa donde entrenan a las mujeres, donde los vinculan con la población que necesita recibir este tipo de cuidados. Por lo tanto, tiene distintos componentes que, como muchas de las innovaciones, tanto en el mundo, pero particularmente en el sector público, están compuestas de pequeñas microinnovaciones o pequeñas microadaptaciones de otros aprendizajes de otras cosas. Y hoy día este sistema tiene a distintos departamentos y se llama hoy día las manzanas del cuidado, y articulan distintos servicios existentes, y también tiene un formato para ir creando nuevos servicios de cuidado, donde por una parte tiene todo este componente de las mujeres o personas que cuidan, y tiene todo este componente de la población de Bogotá que requiere cierto tipo de servicio, ya sea adultos mayores, personas postradas, enfermos, niños, etcétera. Eso es un poco, yo no sé, María Paz, ahí si tienes más detalles para los auditores. Solo contarte nomás que la OCDE en su informe anual de innovación este año destacó el caso, y por eso lo abordamos, porque el primer episodio fue precisamente sobre las tendencias globales de innovación pública. Yo creo que este caso es muy interesante porque muchas veces se piensa que la innovación es un tema de tecnología. Y sí, efectivamente, muchas veces hay tecnología en procesos de innovación, o se usa la tecnología como un eje, ¿no es cierto?, para innovar, pero también existe mucha innovación que tiene que ver con cómo abordamos problemas, y en este caso el tema de los cuidados, que a todos nos es cercano. O sea,
todos creo que podemos conocer a alguien que cuida a otra persona, un adulto mayor, una persona con discapacidad, los niños, por supuesto, y quién se preocupa de los cuidadores, ¿no es cierto? ¿Quién cuida a quienes cuidan? Exactamente. Exacto. Entonces, y hay temas de salud mental. Yo me acuerdo que alguna vez, hablando con un doctor que investigaba temas de Alzheimer, él había escrito un libro sobre lo que el Alzheimer significa para los cuidadores de las personas con Alzheimer. Entonces, como sociedad, esa labor es muchas veces ignorada y aquí este tema, en el fondo, se aborda eso y se proveen muchas soluciones y en el fondo un apoyo y no es el eje la tecnología. Entonces, yo creo que es importante mostrar que la innovación puede estar en cualquier ámbito del quehacer público, con o sin Totalmente. tecnología. Déjame contarte el de Hermosillo, pero antes sí quiero solamente mencionar algo, que volviendo al tema de la plata, que yo creo que es fundamental el tema. Este concurso tiene un objetivo que es que las soluciones se repliquen, que es algo que sabemos que es muy difícil en innovación y sobre todo en innovación. Y gran parte de los recursos destinados dentro de este $1.000.000 es precisamente para sistematizar la experiencia y para transformarla en una metodología que después cualquier municipio de América Latina o del mundo la pueda replicar. Entonces, uno dice, sí, es muchísima plata, pero el presupuesto está desagregado de una manera en que haya buena parte de recursos para generar buena evidencia, buena parte de recursos para entrenamiento a los funcionarios, buena parte de recursos para sistematizar, acompañar, evaluar y medir, y buena parte de los recursos para también ayudar a escalar. Déjame contarte lo de Hermosillo, que tiene una lógica muy similar a lo que tú estás diciendo desde el punto de vista que aquí la tecnología no tuvo un rol tan protagónico. Hermosillo tenía y tiene, o ha tenido históricamente, un problema de manejo de residuos, de basura y de reciclaje. Entonces, nuevamente, aquí un tema similar al de Bogotá, la población desempleada era principalmente mujeres. Entonces, lo que hizo el municipio fue un programa que se llama Biciclando, que es que le compra bicicletas a mujeres emprendedoras y que quieren emprender, que ellas se hacen cargo de un sistema de recolección donde las personas, a partir de una app tipo Uber, tipo Cabify, tipo cualquier app de delivery, dice, tengo residuos para ser reciclados, y uno va, en el fondo, se te van asignando estas mujeres que van en bicicleta. El programa partió con 13 mujeres, ha ido creciendo, pero lo interesante es que a partir de esta iniciativa, el municipio de Hermosillo ha ido creando un sistema de economía circular que se compone de distintos componentes. Resolver un tema de empleo de las mujeres, resolver el tema de asimetría de la información de puestos de residuos, armar un circuito que les permita a las personas conectar residuos con un servicio que está dispuesto. Por lo tanto, acá sí obviamente tuvo un componente tecnológico que fue este desarrollo de la app, pero acá lo interesante es cómo el municipio ve que hay distintos tipos de problemas y que los resuelve en un programa donde junta distintas piezas de temas que le eran complicados desde las políticas públicas para resolver de manera como aislada. Entonces, esas son las dos ideas ganadoras. Habían otras también que eran súper interesantes, pero yo creo que América Latina mostró una buena faceta de innovación en el sector público a nivel local. Y bueno, y eso es muy importante porque los municipios, ¿no es cierto?, son lo más cercano a las personas, pero a su vez muchas veces son los que menos tienen recursos, menos tienen capacidades. Entonces, bueno, Bloomberg como fundación siempre ha estado enfocado en las ciudades, o sea, es el foco, ¿no es cierto?, porque el fundador fue alcalde de Nueva York, entonces obviamente tiene esa mirada a las ciudades y realmente ha sido un gran impulsor de la innovación a nivel local, así que es admirable el trabajo que se ha hecho, y lo bueno es que siempre ha estado participando América Latina, no porque es Sí. global, pero siempre le ha dado un rol también y un espacio a la región, que es algo bueno. Oye, me encanta, voy a hacerte una segunda pregunta y si nos alcanza el tiempo después, nos puedes contar algunos otros casos de las que acompañaron y que te parezcan interesantes, pero me importa mucho algo de una sistematización de aprendizaje que ustedes hicieron, porque en el reporte que publicaron de innovación en gobiernos locales establecen 10 patrones de transformación, ¿no es cierto? Sí. Que están divididos entre las capacidades para aprender, las capacidades Sí. para conectar y las capacidades para señalizar. ¿Nos puedes explicar un poquito de estos patrones y las diferencias entre aprender, conectar y señalizar? Sí, mira, como muchas cosas, nos dimos cuenta el año pasado que mirando nuestra base de datos, nuestras planillas Excel, nuestras presentaciones, dijimos, oye, hemos trabajado con 170 municipios en América Latina en los últimos 4 años, ya sea desde
programas de un mes y medio, como lo que hicimos con Bloomberg, hasta programas ya de 2 años o un año. Dijimos, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos extraer de cosas que en el fondo se transforman en patrones y en tendencias? Y empezamos a investigar un poquito y dijimos, veamos qué marco nos puede ayudar a entender esto, y nos encontramos con el marco de capacidades dinámicas de Kettle, que es un investigador que ha desarrollado mucha investigación de las capacidades que se requieren para transformar y para innovar en el sector. Y él habla de estas capacidades dinámicas, que dice que las capacidades dinámicas uno las podría agrupar en estas 3 categorías que tú dijiste: cómo uno tiene la capacidad dinámica de aprender constantemente, cómo uno tiene la capacidad dinámica de ir conectándose y involucrándose con otros actores y con otro conocimiento, y cómo uno tiene la capacidad para señalizar un rumbo, para marcar una dirección, para inspirar. Entonces dijimos, oh, bueno, miremos en esta lógica y aquí lo cruzamos con algo que lo habíamos visto también que lo hizo FutureCom, que es una consultora británica también, que desarrolló muchos patrones, estos como service pattern, como patrones de servicio en los gobiernos locales, y dijimos, crucemos esto y veamos qué patrones empezamos a detectar de capacidades que se empiezan a repetir y que son exitosas o que son conducentes a procesos de transformación. Entonces empezamos a mirar, agarramos toda la data, hicimos distintos cruces, vimos en qué proyectos habíamos trabajado con ellos, qué cosas habían pasado, y empezamos a detectar que habían 10 patrones que se empiezan a repetir y que son de manera media complementaria, son conducentes a transformación organizacional, a transformación digital, a transformación en el sentido más amplio. Entonces nos dimos cuenta que había un patrón que tenía que ver en la lógica de las capacidades para aprender, que tiene que ver con generar sistemas de aprendizaje permanente. Es decir, los municipios que generaban sistemas de aprendizaje permanente se adelantaban un poco a aquellos municipios que no concebían el aprendizaje como algo sistémico que tenía que estar en el corazón de la rutina diaria. Después vimos que había un tema de aprendizaje que era fundamental, que era que aquellos municipios que le destinaban tiempo o que participaban de experiencias en que podían aprender de otros pares, de otros municipios, de otras regiones, de otros países, también aceleraban su capacidad de transformación. Y también vimos que en la lógica del aprendizaje, aquellos municipios que se tomaban en serio la generación de la evidencia, la honestidad en el manejo de los datos, la transparencia en el manejo de los datos para generar buena evidencia, también se pegaban un salto respecto a otros municipios. Entonces empezamos a mirar y dijimos, bueno, a ver qué pasa con estas capacidades para conectar, y vimos que habían 4 patrones también. Aquellos municipios que eran capaces de comunicar mejor lo que hacían. También habían otros municipios que eran muy buenos para trabajar en red con el territorio y eso lo hacía distinguirse. Otros que también, porque se habla mucho hoy día de los procesos de co-creación y ecodiseño, pero vimos que había 2 ingredientes interesantes en estas capacidades para conectar, que eran los que pueden instalar una mirada estratégica y transparente para la aplicación de métodos y procesos de codiseño, es decir, que tienen un vínculo honesto con sus comunidades y con sus ciudadanos para poder invitarlos a codiseñar. Y finalmente, dentro de estas capacidades para conectar, vimos que había municipios que eran muy buenos movilizando personas a partir de experiencias inspiradoras. Y finalmente, vimos 3 capacidades que también nos llamaron la atención, que se empezaban a repetir. Municipios que tenían la capacidad de acelerar proyectos con una metodología que le pusimos nosotros de innovación colaborativa. Después vimos que había un patrón que se repetía muchísimo, que tenía que ver con la capacidad de los directivos, de los alcaldes, de las alcaldesas, de los administradores municipales, de los jefes de divisiones, de departamentos y su rol para generar oportunidades. Y también vimos que había una capacidad para poder establecer esto, que lo ha hablado mucho Matsukato, establecer misiones que organizan recursos para poder involucrar a distintos actores. Entonces lo que hicimos fue tomar toda esta data y escribir 10 casos, uno por cada de estas capacidades, y nos encontramos con cosas súper fascinantes, porque nos dimos cuenta que al final gran parte de lo que necesita el ecosistema de innovación pública a nivel local en América Latina tiene mucho que ver con aprender de otros pares, con compartir el conocimiento, con saber que otros también están en lo mismo. Y también nos dimos cuenta que estas capacidades es algo que cualquier municipio puede aprender, que puede incorporar, que no se necesita necesariamente tener las 10 para poder meterse en un proceso de transformación. Hay veces que un municipio explota más uno y tiene latencia a otro, y otro lo tiene de manera más incipiente, pero al menos nos dimos cuenta que
poniendo a disposición esta sistematización, no solamente para los gobiernos locales, sino para quienes también intervienen con gobiernos locales, como las universidades, organismos multilaterales, el nivel central, de repente la empresa privada, que necesita entender mejor cómo están trabajando las ciudades. Vimos que había un valor en eso y creemos que puede ser una buena forma de instalar el tema de las capacidades que se requieren para transformar las gestiones públicas en América Latina, los municipios, los gobiernos locales. Me parece súper interesante eso de sistematizar la experiencia, porque pasa muchas veces que cuando innovamos estamos muy enfocados en el mostrar resultados, ¿no es cierto? Y ese proceso de reflexión sobre lo que estamos haciendo y de divulgación, luego de lo que aprendimos haciéndolo, es muy relevante, como tú dices, porque la innovación se trata también, tiene una fuerte componente de redes, ¿no es cierto?, de aprender de pares, como tú dices, de investigar, de entender qué otras soluciones existen para luego tomar lo que a ti te sirve y adaptarlo a tu realidad. Entonces, también tenemos que hacer esos aprendizajes, ¿no es cierto? Y es muy bueno que a partir de un universo tan grande de ciudades lo hayan podido hacer. El tema de la comunicación que tú mencionas es clave, porque, bueno, en política pública, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, en el año 2010, hice un taller de políticas públicas y el profesor, que era Rodrigo Egaña, decía, lo que no se comunica no existe. Mi tío. Okay. ¿En serio? No sabía. Bueno, él tuvo muchos cargos de distintos gobiernos, así que una persona que ha colaborado mucho en la administración pública. En esa época estaba, me acuerdo, en la escuela, estaba en la Universidad de Chile, en algún rol, no me acuerdo exactamente, pero él decía, lo que no se comunica no existe. Exacto. Es clave. Y esta comunicación, por supuesto, no es solamente una comunicación por los medios, no, esto puede ser una comunicación cara a cara con las personas, con las organizaciones vecinales, ¿no es cierto? Hay muchas formas de comunicar para movilizar, porque si no es imposible. Así que qué relevante que varias de las cosas que ustedes vieron tienen que ver, ¿no es cierto?, también con la comunicación. No, totalmente. Y aparte de aquí yo creo que se mezclan varias cosas. Se mezcla, la comunicación tiene que ver con el lenguaje principalmente, con que uno quiere entenderse con las personas a las cuales quiere servir. O sea, el sector público es súper malo, y aquí uno ve también a nivel local, América Latina, las asimetrías que hay desde el punto de vista de los distintos tipos de burocracia, los recursos que tienen, es súper malo para hablar en el lenguaje de las personas. Es verdad. Y en general somos sí. Cuando uno se pone un gorrito de funcionario público, inmediatamente empieza a hablar en ley, en norma, en reglamento, y las personas no necesariamente entienden esa forma de lenguaje. Y yo creo que un buen punto de partida, que nosotros lo vimos en el municipio, bueno, lo vimos en varios municipios, pero en Bogotá lo hizo muy bien, esto de comunicar en el lenguaje de las personas. Y eso significa que de repente uno se enfrenta, sobre todo hoy día en América Latina, que hay cada vez la población es más diversa, es cómo uno se entiende con distintos grupos, con distintos segmentos, con distintas formas de entender las políticas públicas a nivel cotidiano. Y ahí yo creo que hay un súper desafío, y yo creo que mientras más estas cosas se divulguen, yo creo que la calidad de las políticas públicas a nivel local va a ser cada vez mejor. Sí, el tema de la comunicación es un gran desafío y espero que le podamos dedicar otro capítulo a esto. Muchas gracias, Juan Felipe, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por venir al podcast Ruta Innovar. No, a usted, yo creo que estos temas solo hay que conversarlos y comunicarlos y difundirlos, y gracias por la invitación. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formatos online sincrónico, donde se abordan diferentes temáticas en relación a la inteligencia artificial, a la transformación digital y la ciencia de datos. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta Innovar.